Estamos en una serie, estamos viendo los atributos de nuestro Dios, los atributos, ¿cierto?, de su carácter, los atributos morales. Hemos estado viendo la santidad de Dios, la justicia de Dios, el amor y la bondad de Dios. Y hoy veremos la fidelidad de Dios. Esto es algo muy, muy hermoso dentro, ¿cierto?, que muestra el carácter completo de nuestro Dios. Como le he dicho en muchas ocasiones, conocer a nuestro Dios, saber cómo es su carácter, quién es Él, es una gran bendición. Dios se ha autorrevelado a nosotros, al ser humano y por sobre todo a su pueblo, a través de la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, ¿cierto?, escrita en un periodo de por lo menos 1400 años, desde Moisés hasta el Apocalipsis del apóstol Juan, donde el Señor en, en ella se revela cómo es Él, quién es Él y cómo es Él. Por supuesto, también muestra su plan de redención para la humanidad, ¿cierto? La salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en su palabra muestra cómo es Él, cómo relacionarlos con Él. Porque cuando el Señor habla de conocimiento de Dios, existe una palabra en el profeta Oseas que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese conocimiento no se refiere a un conocimiento meramente intelectual, sino que ese conocimiento se refiere a un conocer mediante una relación con alguien. Yo conozco a alguien mediante una relación. Entonces, ese conocimiento al que el Señor se refiere es a una relación con Él, a conocerlo como Él es, ¿ya? Y hoy veremos, como le dije, la fidelidad de Dios. La palabra dice en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es lo que nos muestra? Y una de las cosas que también hemos comprendido, que todo lo que sabemos de nuestro Dios también está en su palabra y está revelada por su Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu de Dios nos trae la revelación de la palabra. Y aquí el escritor inspirado por Dios dice, fiel es Dios. Entonces está mostrando que este atributo de Dios que habla de la fidelidad de Dios. Cuando hablamos de la fidelidad de alguien, hablamos, ¿cierto?, que alguien es fiel. Y aquí estamos diciendo que nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel. Ahora, ¿cómo comenzamos a desglosar esto? ¿Cómo comienza a avanzar esto? Miren, Números 23:19 muestra la fidelidad de Dios y muestra por qué Él es fiel. De dónde, cómo podemos nosotros confiar en nuestro Dios. Dice el 23, capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esta palabra es muy, muy preciosa porque está diciendo, Dios no es hombre para que mienta. Y aquí nos está mostrando la palabra de Dios que nuestro Dios, nosotros no lo podemos comparar con un ser humano. Nosotros a veces tenemos experiencias y situaciones que nos llevan a desconfiar. El ser humano adulto generalmente es desconfiado. Nosotros, por las circunstancias de la vida, cuando una persona ya es prácticamente desde que es un adolescente en adelante, hasta que después es adulto, hasta el final de sus días, es una persona que en cierto modo desconfía de ciertas cosas, desconfía de ciertas personas,
desconfiamos de ciertas situaciones. ¿De dónde nace nuestra desconfianza? Nuestra desconfianza del ser humano nace por experiencias que tenemos en donde alguien nos ha fallado, donde alguien ha roto su promesa, donde alguien ha roto su compromiso. Cuando nosotros éramos niños, y tú lo puedes ver en un niño confía ciegamente en lo que su padre, su madre o la persona que está sobre él le dijo. ¿Cuándo un niño no confía? Cuando alguien traicionó su confianza. Por ejemplo, un niño que lamentablemente fue dejado en adopción, siempre está a veces con una desconfianza porque sabe, la circunstancia le ha mostrado que su confianza se rompió. Se rompió porque lo abandonaron, entonces él desconfía de las personas. Y tiene que desconfiar porque ha tenido que, desde que es pequeño, en un orfanato, en algún lugar, ha tenido que lidiar sabiendo de que en algún momento alguien le puede causar daño o alguien va a querer causarle daño. Entonces nosotros los seres humanos nos acercamos y tenemos relaciones con las personas y muchas veces con una desconfianza, porque nosotros sabemos que en algún momento eso se va a incumplir. Por ejemplo, les voy a dar algunos casos para seguir explicando esto. A veces nosotros, ¿cierto? Una persona dice, oye, juntémonos a las 10, sí. Y tú lo llamas a las 10, estás puntual en el lugar y lo llama y le dice, hola, ¿vas a venir? Sí, 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 voy saliendo. Y todos sabemos que no va saliendo, que en realidad lo que está ocurriendo es que se le olvidó por completo y que recién se está preparando, o que está en su casa, o que está en un lugar y recién se está preparando, y recién se va a ordenar, a preparar todo para después de 5, 10 minutos, o 8 minutos, o 3 minutos, recién salir. Entonces, no es que efectivamente estaba recién saliendo. Nosotros sabemos eso, o sabemos que cuando alguien nos promete algo medio extraño, que está fuera de sus competencias, fuera de lo que es la lógica, nosotros sabemos que eso está dado en un tono de broma, en un tono de sarcasmo, en un tono de ese tipo. Pero un niño no entiende los sarcasmos. Por eso que el Señor dice que seamos como niños cuando nos relacionamos con Él. Dice, nadie va a entrar al reino de Dios si no se hace como un niño. Dios se refiere a eso porque un niño tiene que depender totalmente de alguien, pero también yo lo veo de que un niño tiene una confianza ciega y absoluta con su padre o su madre. Por ejemplo, si a un niño o el papá, aunque el papá fuera pobre, aunque el papá no tuviera recursos y el papá nunca le haya fallado en una promesa y el papá siempre le haya cumplido las promesas y le dijera, yo mañana te voy a traer un autocontrol remoto de este porte. El niño no lo va a cuestionar, lo va a publicar en sus redes sociales, le va a comentar a la tía del jardín, le va a comentar a su amigo del jardín, mañana yo voy a tener un autocontrol remoto, papá me lo prometió, yo lo creo ciegamente, porque papá lo prometió. Mi papá me lo dijo, mi papá, y él no lo dice, mi papá nunca me ha mentido, pero eso le da una confianza absoluta de que su papá lo dijo, se va a cumplir. Entonces, ¿de dónde ha nacido nuestra desconfianza? De esas promesas rotas, de esas promesas incumplidas, de esos compromisos que no llegan al lugar o de que alguien traicionó nuestra confianza. Quiero volver a la palabra, pero Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto es muy importante que lo podamos comprender cuando comenzamos a relacionarnos con Dios. Y es algo que Dios tiene que cambiar en nosotros, tiene que transformar en nosotros. Y nosotros tenemos que desvestirnos de esto y luchar contra nuestra naturaleza de desconfianza y decir, cuando estamos en esa situación, sabiendo que para Dios no es nada imposible, y decir, Dios no es hombre para que mienta.
Dios no es como un ser humano. Si mi padre me mintió, si mi madre me mintió, si la persona en quien yo más confiaba me mintió, Dios no es un ser humano, no es un hombre, no es una mujer, no es nadie terrenal para que mienta. Él nunca va a mentir. Dios no miente. Eso me ayuda a relacionarme con Él, me ayuda a comprender quién es Él y decir, y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Porque hay gente que dice, yo no te estoy mintiendo, se está arrepintiendo y a veces las personas se arrepienten por conveniencia. Porque dijeron, te voy a dar esto, pero después no les convenía dártelo. O ponen su palabra, ¿cierto? Ahí dicen, yo me comprometo a esto, pero luego se arrepienten de lo que ellos dijeron de su boca. Por eso que el Señor también en su palabra dice, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Más de eso es un tema meramente humano y carnal. Más de eso no es bueno. Por eso dice que no juréis por esto, no juréis por esto otro, y cuando digas, te prometo esto, lo cumplas. Y que tú sí sea sí, tú no sea no. Por eso dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, si el Señor lo declaró, si salió de la boca de él, él no se va a arrepentir, él no se va a retrotraer de lo que dijo, aunque no le convenga, aunque no sea un beneficio para él, sino que sea un beneficio únicamente para ti o para la humanidad. Entonces, ¿qué podemos ver de esto? Que Dios, como es fiel, ¿qué quiere decir esto? Que podemos apoyarnos con toda seguridad en Él. Él es una roca inmutable. La fidelidad de Dios tiene que ver con su inmutabilidad, que el Señor no cambia. Y insisto en esta palabra de Números, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. Podemos confiar completamente de Él. Si Él te dice, tómate de mi mano, yo no te soltaré, el Señor nunca te va a soltar. Entonces puedes depender completamente del Señor. Todos te pueden fallar, se pueden equivocar, todos pueden arrepentirse de una promesa que dijeron y que alguien te dijo, tú le dices, ¿sabes qué? Tengo un problema, no puedo pagar la luz, no tengo alimento, no tengo esto, y la persona de buen corazón te dice, ya, ok, yo te voy a prestar o te voy a regalar X cantidad de dinero. Y tú dices, oh, gracias, me ayudaste mucho, estoy sustentado. Y después esa persona llega al hogar, le pasa algo, conversa con su esposa y dice, ¿sabes qué? Te vuelve a llamar y te dice, ¿sabes qué? Fui muy apresurado, pero lamentablemente lo que te prometí no te lo puedo cumplir. Quiero ser sincero contigo, no quiero darte más expectativa, pero me arrepiento. Eso te destroza. Y a lo mejor te ha pasado tantas veces, pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Tú puedes aferrarte ahí, firmemente con Él, firmemente con Él. Y eso es glorioso, eso es extraordinario, eso nos da confianza absoluta, eso es tremendo. Ahora, la fidelidad de Dios, alguien diría, pero ¿cómo es la fidelidad? La fidelidad de Dios es enormemente grande, es poderosa. Dice el Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Tu fidelidad alcanza las nubes, o sea, tu fidelidad es inmensamente grande, tu fidelidad es infinita, tu fidelidad es como tu misericordia, grande es tu misericordia, grande es tu fidelidad. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 al 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. Y lo compara. Grande es tu fidelidad. Por cuanto tú eres fiel a tus promesas, por cuanto tú eres fiel a tu pacto, por cuanto tú eres fiel a tu pacto, Dios, eres misericordioso.
Por cuanto tú lo dijiste, tú eres amoroso, grande es tu misericordia. ¿Por qué aquí en Lamentaciones está sucediendo esto? Porque el pueblo de Dios, aquí en Lamentaciones, es escribiendo el profeta Jeremías desde el cautiverio, porque el Señor una y otra vez le dijo, en este caso a Judá, ¿cierto? Que era el reino del sur. Entonces le dice a Judá que se vuelva a Dios, que se arrepienta de la idolatría, que se arrepienta de seguir dioses que no era Dios y que incluso tenían estatuas dentro del templo, tenían estatuas de adoración dentro del templo de Jehová. Entonces, una y otra vez venían profetas, distintos profetas como, cierto, Isaías, Jeremías, diciéndole al Señor diciéndole al pueblo de Dios que se arrepintiera, pero el pueblo de Dios no se arrepintió. Y ahora, en el libro de Lamentaciones dice, no hemos sido consumidos, nunca decayeron tus misericordias son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Fidelidad qué? Fidelidad al pacto, fidelidad a la promesa. El Señor dice, hago pacto contigo. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, el Señor cumplió su pacto. Haré de ti una nación grande, de ti serán benditas las naciones de la tierra. Y le prometió dar un hijo, y aunque era esperanza contra esperanza, su esposa era infértil, él era anciano, pero Dios se lo había prometido. Y eso es lo tremendo, por eso que Abraham es justificado por la fe, porque Abraham creyó en esperanza contra esperanza únicamente porque Dios se lo dijo. Y si Dios lo dijo, Él lo hará. Y por eso el Señor ha mostrado de que Él no es un hijo de hombre para que mienta, ni, ¿cierto?, un hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, lo que Él lo dijo, Él lo hará. Y si Dios pactó con Abraham, Él lo iba a cumplir. Cuando Dios pactó con su pueblo, Él lo iba a cumplir. Cuando Dios pacta con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, Él lo cumple. Todos los que se arrepientan y pongan la fe en Jesús serán perdonados todos sus pecados y tendrán la vida eterna y serán una nueva criatura en Cristo Jesús y no morirán. Yo lo resucitaré en el día posterior. Es extraordinario, extraordinaria la fidelidad de Dios. ¿Por qué, amados? Porque sucede algo, que a veces nosotros que ya hemos sido, nacimos de nuevo, a veces actuamos con infidelidad delante de Dios. Wow, sé que esto es fuerte. A veces nosotros actuamos con infidelidad y nosotros a veces volvemos a comparar nuestra relación humana. ¿Por qué? Porque cuando hay pactos de fidelidad o cuando alguien traiciona mi confianza, yo después digo, ¿qué responsabilidad tengo yo con esa persona de seguir siendo fiel? Si esa persona me fue infiel en su pacto, en su compromiso, ¿qué responsabilidad tengo yo de seguir siendo fiel cuando esa persona ya fue infiel? Yo no tengo ningún compromiso ni responsabilidad de seguir siendo fiel con quien fue infiel. Así lo vemos nosotros los seres humanos, ¿cierto? Pero Dios es distinto a nosotros. Porque Dios, aunque nosotros somos infieles, a veces somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Y te lo voy a mostrar en dos cosas. Mira, te quiero traer a memoria una historia muy hermosa que habla de lo que te estoy comentando ahora, que está en el registro del profeta Oseas. Oseas es un profeta que es del Antiguo Testamento, ¿cierto? Donde él está profetizando a Israel, a las 10 tribus del norte, ya se habían separado. Estamos hablando de aproximadamente en el año 750, 745 antes de Cristo, antes de que llegara la invasión de Asiria acá a el reino del norte, a Israel, que esto fue en el año 722. Entonces, Oseas comienza a profetizar y a hablarle porque el pueblo estaba en una situación
de realmente de infidelidad delante de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo? El pueblo ya le estaba ofreciendo holocausto y sacrificio a Baal, que era un dios, ¿cierto?, de los cananeos del territorio donde habían poseído, ¿cierto?, al pueblo de Dios. Cuando Dios le dijo, ¿quién los ingresó en la tierra de Canaán? Dios, con mano fuerte. ¿Cómo? Destruyendo y sacando a todos los enemigos, partiendo, ¿cierto? Cuando cruzaron el Jordán, cruzaron en seco, luego cayeron los muros de Jericó y comenzaron toda la conquista de Canaán con poder y mano fuerte de nuestro Dios. Y resulta que ahora, en esta etapa de su vida, cuando el Señor le dijo, no se vuelvan a los dioses de esta tierra de Canaán, no sigan las costumbres de Canaán, ustedes son una nación santa, ustedes son un pueblo apartado, yo soy su Dios. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Se vuelven a otros dioses y le comienzan a dar adoración a otros dioses que son totalmente paganos y dejan de lado a Dios, al Señor que lo había puesto en la tierra de Canaán, donde ellos mismos estaban morando en ese lugar. Y más encima, no dándole, habiéndose ido a otros dioses, más encima cometían otros pecados, que eran injusticia, se habían olvidado de la ley de Dios, injusticia, no atendían al pobre ni a la viuda, eran muy injustos, ajustaban las balanzas y más encima políticamente tampoco confiaban en Dios. Las guerras las conquistaron confiando en Dios y resulta que ahora ellos estaban tratando de hacer alianzas con Egipto para que los protegiera de Asiria. Entonces ellos estaban buscando alianzas estratégicas, políticas, porque el imperio asirio estaba creciendo. Y al final fueron traicionados por los mismos asirios que después los invadieron. Y gracias a Dios, en ese momento, Jerusalén, ¿cierto? El Señor lo protegió, aunque posteriormente por los babilonios igual fue invadido. Pero ¿qué muestra el Señor a través del profeta Oseas? El Señor les predica de esta siguiente manera. El profeta Oseas, Dios le manda que se case con una prostituta. Le manda, imagínate esto, esta es la manera de predicarle al pueblo de Dios que eran infieles. El Señor le manda al profeta, siendo un hombre de Dios, consagrado, fiel, le manda a un hombre fiel que se case con una mujer de naturaleza infiel, porque era prostituta. Se casa con esta prostituta, imagínate una mujer prostituta que no tiene ninguna, ¿cómo se llama? Prestigio ni privilegio, la hace una esposa en ese tiempo. O sea, en ese tiempo el esposo la tiene que mantener, el esposo le da cabida, le da refugio, le da sustento, le da abrigo, le da todo. La lleva a su casa, la hace su esposa y tienen 3 hijos. Cada hijo tiene un nombre también de profético. Y luego esta mujer que tiene estos 3 hijos se vuelve, en vez de mantenerse y dar gracia al Señor y darle gracia al hombre que a pesar de ser una prostituta se casó con ella y la vio como una mujer santa y la purificó por medio de casarse con ella y la puso como delante de la sociedad, esta mujer se va con sus amantes y comete adulterio una y otra vez, y el profeta queda con la vergüenza, con los hijos, ¿cierto? Y queda con la vergüenza y esta mujer se va con los amantes. Sucede que esta mujer se va con los amantes y luego se gasta todo el dinero, está con los amantes y comienza a tener deuda con los amantes. Ella comienza a ser maltratada, comienza a ser casi una mendiga y el Señor le vuelve a hablar al profeta y le dice que vaya a buscar a su esposa, que era una prostituta, que él siga siendo fiel, porque él no es que se buscó otra mujer, le dijo, anda a buscarla, págale a los amantes de esta mujer todo lo que ella debe y redímela y tráela contigo. ¿Qué quería mostrar Dios con esto? Que a pesar de que su pueblo era un pueblo infiel, Dios sigue siendo fiel. Que a pesar de que el Señor sacó a Israel, o sea, lo llevó por el desierto, lo sustentó, le dio una promesa a Abraham, lo sacó de la esclavitud de Egipto, lo sustentó por el desierto, lo hizo habitar en una tierra, lo hizo pueblo de Dios, le dio los mandamientos, le dio
le dio todo, estuvo en un pacto con él, le dio protección, le daba en las guerras, le hizo llover lluvia, le daba alimento, le daba sustento. En vez de irse cada vez más volverse a Dios, era un pueblo infiel que se volvía cada vez más pagano y se volvió injusto, pagano y desechó totalmente a Dios. Pero Dios, siendo un Dios fiel, mantuvo su promesa. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2, 11 al 13? Y esto muestra esta tremenda verdad de nuestro Dios. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Todo esto está hablando en relación a nuestro Señor Jesucristo. Dice, si morimos con Él, viviremos con Él, porque vamos a ser resucitados. Si sufrimos, también reinaremos, porque el que sufre, ¿cierto?, luego tendrá la recompensa de reinar con Cristo. Si le negaremos, Él lo negará. Jesucristo dijo, el que me negare, yo lo negaré delante del Padre. Pero mire lo que agrega el verso 13. Pero si fuéramos infieles, si rompiéramos el pacto, si nos volviéramos de nuevo al pecado, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque Dios cuando dice algo, Él lo hará. Dios estableció un pacto con Israel y Él no iba a romper su pacto. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Te das cuenta? Él es fiel, Él es inmutable. Él no es como un hombre que hace un pacto y lo rompe o se arrepiente. No, Dios hizo un pacto con Israel y Él lo cumple, Él lo cumplió. Y hizo un pacto. Ahora nosotros estamos en un nuevo pacto, del pacto que Dios estableció a través de nuestro Señor Jesucristo. El pacto en su sangre. Cuando bebemos la sangre y comemos el pan, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto de nuestro Dios. ¿Para con quiénes? Para con todos aquellos ¿quiénes se ven beneficiados? Es para toda la humanidad, pero ¿quién se ve beneficiado? Todos los que se arrepienten y ponen toda su fe en Jesucristo. Todos los que nos arrepentimos y ponemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, ese pacto, esa obra de justificación tan preciosa que hace nuestro Señor Jesucristo, viene a nosotros por la fe. Pero ¿cómo fue dada? Por gracia, por medio de la fe. A veces, ¿y qué pasa? Nosotros, luego de haber recibido esa gracia, luego de haber recibido ese perdón, luego de haber nacido de nuevo, volvemos a caer. Y a veces la gente se va, recibe un milagro y se va, recibe esto y se va. Pero ¿sabes qué? Esa persona es infiel, pero Dios permanece fiel a su pacto. ¿Qué significa? Si esa persona se arrepiente, vuelve al Señor, el Señor lo perdona. El Señor lo perdona. Por eso que dice que nosotros tenemos abogados, nosotros no practicamos el pecado, pero nosotros a veces caemos y tenemos periodos. Hay personas que se van por 1 año, por 2 años de la iglesia, por 3 años de la iglesia y son infieles y a veces a nosotros eso nos molesta, nos carga, nos decimos, pero ¿cómo tan infiel? El Señor le dio esto, el Señor le dio esto otro, el Señor hizo esto por esta persona y nosotros como seres humanos y en nuestra carne nos decimos, nos da rabia, nos da molestia porque lo encontramos injusto y hasta cuando lo encontramos nos generan un sentimiento encontrado. Sabemos que tenemos que tener misericordia y compasión, pero a la vez nos da, ¿cómo tan infieles? Bueno, gracias a Dios, nuestro Dios es fiel. Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Por eso que el Señor es amoroso, el Señor es hermoso, el Señor es poderoso. ¿Y esto qué nos lleva, amados hermanos? Nos lleva a toda esta fidelidad de Dios, que es la primera parte, a que nosotros podemos confiar de todo nuestro corazón en Dios. De todo nuestro corazón en Dios. ¿Esto qué es lo que quiere mostrar? ¿En qué nos quiere ayudar? ¿Qué te quiere llevar? Todo el comprender la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios nos debe llevar a comprender que nosotros podemos poner toda nuestra confianza en Dios. Porque Él no nos va a soltar de la mano, Él no nos va a traicionar, Él no se va a arrepentir, Él lo que lo dijo lo cumplirá, Él lo que nos prometió lo va a hacer.
Y aunque estemos nosotros en un problema muy grande, en un problema matrimonial, en un problema con los hijos, en un problema económico, en una situación de salud, en la que sea, Dios es fiel. Y lo que Él dijo, Él lo hará. Por eso que es tan importante que nosotros, un profeta y un hombre de Dios, hable de parte de Dios para que las personas confíen en Dios, porque Dios es fiel. Dios es el que es inmutable. Y nosotros tenemos que ser sus siervos y decir lo que el Señor dice que digamos. Entonces esto fortalece nuestra fe. Entonces, cuando tú no tienes fe, por ejemplo, Marcos capítulo 11, verso 22, dice, respondiendo Jesús, le dice, tened fe en Dios. Y es algo que Él siempre le dijo a sus discípulos, ¿cómo no tenéis fe? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y aquí dice, ten fe. Pero nosotros, los discípulos, también cuando le dijeron eso, decían, Señor, aumentanos la fe para creer. Pero hay una relación entre que nosotros vamos conociendo a Dios y crece nuestra fe. Por eso que el Señor dijo, en Oseas también, dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero esa falta de conocimiento, como te dije al principio, no es un conocimiento intelectual, sino que es una relación con Dios. En la medida que yo voy conociendo que Dios es amoroso, que Dios es bondadoso, que Dios es grande en misericordia, pero que también es justo, pero es tardo para la ira, pero cuando castiga, castiga con justicia, pero después de haber esperado mucho tiempo y habiendo sido paciente y habiendo obrado muchas veces su misericordia, Él muestra su castigo y su juicio. Pero sigue siendo amoroso y sigue siendo justo. Él es santo, Él es santo. Y que también Él es fiel y que por lo tanto nuestra fe no está ligada a lo que nosotros seamos fieles nosotros. Nuestra fe no está porque nosotros seamos fieles. Nuestra fe está fundamentada en la fidelidad de Dios. Entonces la cita, y tú podrías decir, aférrate, no solo ten fe en Dios, sino que aférrate a la fidelidad de Dios. Cuando tengas una dificultad, tengas un problema y ores al Señor, no solo te aferres, o sea, no así como ten fe, ten fe, ten fe, por fe, casi como una cábala, no. Aférrate de toda tu mente, de toda tu fuerza, de todo tu corazón, de todo tu ser, de todo tu interior. Aférrate a la fidelidad de Dios. Aférrate a que Dios no es hombre para mentir. Aférrate a que Dios no se arrepiente. Aférrate que si Él lo dijo, Él lo hará. Aférrate que Él cumple sus promesas. Aférrate que Él cumple sus pactos. Aférrate que Dios es inmutable. Aférrate que si Dios lo hizo con Abraham, lo hará con nosotros. Aférrate que si Noé confió en Él y fue librado, nosotros también. Aférrate que muchos hombres que han puesto la fe en Dios no han sido avergonzados, porque todo aquel que pone la fe en Dios no pasa vergüenza. Entonces, amados míos, con esto que estamos cerrando, tú tienes que aferrarte de todo tu corazón a la fidelidad de Dios y decirle, alma mía, o a ti, sujetar tu entraña, sujetar tu ser. Y aunque tú hayas caído, tú hayas perdido, tú dices, pero es que tú no sabes lo que yo hice. Yo después de haber recibido la gloria del Señor, yo después de haber sido líder, yo después de haber sido esto, yo era ministro, yo tan usado que era por el Señor o tan usada, yo después de todo esto caí en un pecado tan bajo, tan miserable, tan atestable. Amado, amada, aférrate a la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel y grande su misericordia, porque Él, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y eso es un sustento tan grande hasta el último segundo de nuestra vida. Y también es algo que tenemos que tener en consideración los predicadores del Evangelio y los que llevamos la palabra de Dios. Eso nos hace ser misericordiosos y compasivos con las personas, que aunque las personas son infieles, porque todos somos infieles, y si estamos sustentados en la gracia y la misericordia de Dios, y solamente por la obra del Espíritu que nos hace parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, está haciendo una obra de santificación, pero nosotros por naturaleza somos infieles y nuestra carne tiene que morir, pero cuando caemos en esa infidelidad, en la desobediencia, Dios permanece fiel.
y nosotros tenemos que venir en arrepentimiento porque Él nos va a perdonar. Él nos va a perdonar y confiar en su amor y su misericordia y confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es perfecta para toda la humanidad. Amén, hermanos, llegaremos hasta aquí agradecidos de que nuestro Dios es fiel. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nosotros, Señor, somos humanos, débiles, Señor, en este cuerpo carnal. Señor, agradecidos de tu gracia, de tu misericordia, de tu salvación y de que tu Espíritu Santo habita en nosotros y con nosotros. Que nos transforma, Señor, que somos nuevas criaturas en Cristo. Señor, que luchamos contra esta naturaleza pecaminosa, luchamos contra la carne, contra el mundo y también muchas veces contra el diablo. Pero Señor, nos aferramos a tu fidelidad, que tú eres fiel, Señor, que tú eres fiel y grande tu misericordia, que aunque a veces nosotros, Señor, somos infieles, Señor, tú permaneces fiel. Y tú, Señor, con cuerdas de amor nos muestras y quieres que nos arrepentamos y esperas pacientemente con amor para que nosotros vengamos, Señor, en arrepentimiento y te pidamos perdón. Y tú, Señor, con ese amor nos quieres restaurar, sanar y restaurar las cosas. Señor, oro para que la fe de mis hermanos crezca y que cuando estén abrumados, estén atribulados en alguna circunstancia difícil o predicándole a otro, tengan en consideración esta parte de tu carácter, que tú eres fiel, que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel a tu pacto, a tus promesas, porque tú eres grande, Señor, grande e inmutable. A ti, Señor, sea toda la gloria. Amén y amén.